Buenas compañeros, compañeras, docente, público en general. Eh, Soy de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes de Riobamba. Mi nombre es Carlos Arias, curso el segundo semestre paralelo B y voy a hablar sobre la teoría del Estado. Para comenzar, primero hay que hacer una síntesis o un análisis de qué es el Estado. El Estado, como un concepto largo, tenemos que es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables, a través de las cuales se ejerce un monopolio del uso de la fuerza a la soberanía aplicada a una población dentro de unos límites territoriales establecidos. Decimos que etimológicamente el Estado viene del latín status, y políticamente, como un concepto más pequeño, se dice que es la organización sociopolítica que cuenta con un poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. Vamos a ver cómo se reconoce el Estado o la principal causa del reconocimiento del Estado. Como primer punto decimos que dirigen una división política administrativa. Tiene que haber un reconocimiento del soberano a una institución. La tercera, contar con un organismo, con organismos e instituciones, por ejemplo, ministerios, etcétera. En la cuarta tenemos que tiene que tener una identidad colectiva. ¿Cuál es la finalidad del Estado o cuál es el fin del Estado? El fin del Estado, como primer punto tenemos que siguen el bien común, respetando los derechos. Y como segundo punto, dice que garantiza la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Ya. Ecuador es uno de los países que tiene 5 funciones. En Ecuador se cambia de poderes que eran antes a funciones del Estado. La mayoría de países tiene 3 poderes. Ecuador tiene 5 funciones que se dan desde el año 2008 que se crea la Constitución del Ecuador. Como primera función tenemos el Ejecutivo, que es mandado o regida por el presidente de la República. La segunda función es la legislativa, que es sobre la Asamblea Nacional, regida por la Asamblea Nacional, encargada de legislar. Tenemos la tercera, la judicial, encargada de el ámbito judicial o los casos judiciales. Como cuarta función tenemos la electoral, que aquí en Ecuador es dirigida por el Consejo Nacional Electoral. Aquí es una de las funciones del Estado. Y la última tenemos participación ciudadana, transparencia y control social. Es para el control social y la participación ciudadana y además para controlar algunas instituciones o organismos. Autores importantes que han tenido el concepto de Estado o han dado una teoría al Estado, entre los cuales tenemos muchos, pero yo voy a destacar 3 principales. Primero, John Locke. John Locke nos dice que el hombre es bueno y que quiere que se reconozcan los derechos. Él quiere que se reconozcan los derechos. El segundo que he destacado es Karl Marx, que nos dice que el Estado es empoderado de clases dominantes. Como antes sabíamos, antes existían las clases dominantes. Y creo que me ha hecho muy, muy importante destacar a Karl Marx. Como tercer autor importante que han dado una teoría al Estado, voy a hablar sobre también Jean Rosa,
que nos dice que el gobierno es igualitario, que van de la mano o van conjugados, unidos, gobierno y pueblo. Tienen que ir unidos gobierno y pueblo. Voy a hablar de los elementos de un Estado. Hay dos partes, los existenciales y los constitutivos. Los existenciales, vamos a hablar sobre tres, que es el territorio. El territorio es la zona que corresponde a una jurisdicción o autoridad determinada. Tenemos la segunda, que es la población. La población nos dice que es un conjunto de habitantes de un propio lugar o de un mismo lugar. La tercera tenemos el gobierno. ¿Qué nos dice el gobierno? Que es la acción de gobernar. En este caso va regida por el presidente de la República, quien es el que dirige el país o encamina al país o a un estado, en este caso que estamos hablando. Y por último tenemos los elementos de un estado, los constitutivos. Esto tenemos 5 elementos constitutivos de un estado. Como primer punto tenemos la soberanía. La soberanía nos dice que es la autoridad que reside el poder político. La autoridad que reside el poder político. La segunda, población. Población, conjunto de habitantes de un mismo lugar. En este caso tenemos diferentes tipos de poblaciones. Tenemos la población mundial, que es todo el mundo. La población absoluta, que es por países, dirigida por un presidente. La población relativa y la población rural o parroquial. Esta es de parroquial o comunidades. Estas son regidas por el alcalde. Tenemos el tercer elemento constitutivo de un estado, que es el territorio. El territorio es la zona que corresponde a una jurisdicción o autoridad determinada. La cuarta, sociedad. Sociedad es un sistema organizado de relaciones que se establecen entre este conjunto de personas. Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables. También tenemos que recargar que si un estado no tiene territorio, no vendríamos a decir que es un estado. Muchas gracias.